Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Gracias porque aunque muchas veces somos como Abraham en este capítulo, nos falta la fe y hacemos decisiones necias y egoístas, siempre estás ahí para perdonar y aún para protegernos de nosotros mismos y para cumplir tus promesas. Señor, que nos ayudes a poder aprender de ese pasaje y que tú seas glorificado en ese tiempo que cada uno de nosotros podemos juntos mirar tu palabra esta noche y que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos y que Él no solamente nos enseña, pero nos cambia por medio de su poder, para que seamos más y más como Cristo, para glorificarle a Él como Él tanto merece. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Miramos a la semana pasada, al principio de Génesis 12, que Abraham mostró una fe muy grande. Miramos cómo él estaba en medio, al final del capítulo 11, estaba en medio de un mundo muy perverso que adoraba los ídolos, aún su padre adoraba a dioses falsos. Miramos cómo Dios le llamó de esa tierra a un lugar que él no conocía. Y él, conociendo a Dios, conociendo el carácter de Dios, tomó ese paso de fe para dejar todo lo que él conocía y ir a un lugar que no conocía, confiando solamente en el carácter de Dios. Y es un ejemplo tan grande para nosotros de fe. Y es de tanto ánimo para nosotros. Pero cuando seguimos en la segunda mitad de capítulo 12, vemos completamente lo opuesto. Y es algo que en verdad es de ánimo para nosotros. Porque si el hombre que es más exaltado por su fe en la Biblia, muchas veces faltó la fe y todavía Dios pudo perdonarle y usarle, también puede usar a personas como nosotros. Porque todos reconocemos que muchas veces nos falta la fe. Y muchas veces por esa falta de fe tomamos decisiones muy necias, muy egoístas. Pero gracias a Dios, si estamos dispuestos a buscar su perdón y su gracia, Él puede perdonarnos y restaurarnos y usarnos de maneras grandes aún a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado. Y puede seguir cambiándonos, como vemos en la vida de Abraham. Empezó bien, falló su fe, siguió bien, falló otra vez, pero vemos un crecimiento espiritual a través de la vida de Abraham. Pero vemos en capítulo 10 lo que es en verdad la razón por qué vemos ese cambio tan grande. Vemos que ya como hemos dicho, Abraham deja todo, Dios habla a él, le dice vete a este lugar, él deja toda su familia extendida, deja su lugar cómodo para ir a un lugar que él no conoce con su familia y llegue allí y ya piensa, ya he obedecido al Señor, ya he hecho lo correcto, ya he tomado ese paso de fe, Dios me ha dado la gracia para poder seguirle a ese lugar desconocido. Y seguramente ahora Dios me va a bendecir, ya va a mostrar su poder, ya va a hacer de mí una gran nación, como dijo antes, ya va a bendecirme y ya voy a ver muchas bendiciones. Y lastimosamente hay muchos aún predicadores hoy en día, si vas a algunas iglesias que dicen, bueno, si solamente tienes fe, toda tu vida va a ir perfecto. Vas a tener mucho dinero, no vas a tener problemas, vas a tener una familia grande, un buen trabajo, mucha salud y si solo tomas ese paso de fe, todo va a ir como tú piensas, como tú quieres. Pero ¿qué pasa después que él toma ese paso tan difícil de fe y muestra una fe tan grande? Versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Como hablamos la semana pasada, eso seguramente es algo que temó a Abraham.
Él reconoció que viviendo en una ciudad de Ur antes, él seguramente allí las cosas eran más seguros. Seguramente allí él tenía otra vez comida, tenía todo lo que necesitaba, pero estaba yendo a un lugar desconocido. No sabía si había agua, si había comida, él no tenía ningún terreno, no tenía ningún almacén donde podría ir para buscar comida. Entonces tenía que ir ahí por fe, confiando que Dios iba a proveer por sus necesidades. Pero cuando llega allí, la primera cosa que encuentra no es abundancia, no es gran bendición, no es mucha comida y personas recibiéndole con brazos abiertos y inmediatamente empieza a tener hijos y bendiciones y riquezas. No, la primera cosa que encuentra es dificultad, es hambre. Y muchas veces cuando nosotros especialmente hemos tomado un paso de fe y hemos hecho lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, pensamos que ya todo va a ir bien, que Dios va a darnos todos los deseos de nuestro corazón y todo va a ir bien. Y especialmente en esos tiempos, muchas veces estamos tentados a hacer cosas que no agradan al Señor. Si las cosas no van como esperamos. Y vemos aquí una cosa muy inesperada, una cosa que Abraham no esperó. Y ya no sabe qué hacer, ya no tengo comida para dar a mi familia, ¿qué voy a hacer? Entonces toma la decisión ahí en versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. No sabemos por cuánto tiempo estuvo Abraham en Canaán. Si estuvo allí por algunos días, si estuvo allí por semanas, no sabemos después que vino el hambre, si esperó y esperó para que Dios le mostrase qué hacer o para que Dios proveyese sus necesidades. No nos da detalles aquí, pero lo que sí sabemos es eventualmente Abraham decidió ir a Egipto. Y no sabemos, hay diferentes opiniones si eso fue una decisión sabia. La mayoría piensan que como no menciona aquí nada de buscar al Señor, de buscar la guianza del Señor, no dice aquí que Dios le dijo que debe ir a Egipto, lo más probable es que estaba haciendo algo que Dios no quería. Lo menos vemos que él está confiando en su propia sabiduría. Él sabía que en Egipto, ahí cerca del río, casi siempre tenían comida. Y muchas veces, si lees la historia en esos tiempos, muchas veces personas cuando había hambre bajó a Egipto. Y sabemos que Abraham pensó, bueno, ahí hay comida, ahí hay agua, entonces voy a ir para allá. Y muchas veces otra vez cuando vienen pruebas inesperadas, cuando vienen dificultades, muchas veces empezamos a confiar en nosotros mismos. Y a veces olvidamos de las promesas de Dios o a lo mejor pensamos, yo tengo que cumplir las promesas de Dios. A lo mejor Abraham estaba pensando, mira, Dios acaba de decir que yo voy a llegar a ser una nación grande, que por medio de mí todas las naciones van a ser bendecidas. Pero ¿cómo va a poder hacer si muero? Si muero, especialmente sin hijos, entonces todas las promesas de Dios van a fallar. Entonces yo tengo que asegurar que las promesas de Dios se cumplen de mi manera. Y muchas veces así pensamos y entonces a veces llegamos a hacer decisiones muy egoístas, muy orgullosos. Y vemos que por seguro lo que Abraham hace cuando llega a Egipto muestra que no está muy fuerte en su fe. Está ya sorprendido por esta prueba y sorprendido por esta prueba ya empieza a hacer decisiones muy egoístas, muy necias. Y vemos la lección, creo que quiero compartir con ustedes esta noche, es la lección que un creyente en Jehová, alguien que en verdad está confiando en Jehová, no va a ser egoísta como Abraham hace aquí, sino va a sacrificar por otros. Cuando no confiamos en Jehová, cuando confiamos en nosotros mismos y nos sorprenden las pruebas, muchas veces
nos ponemos muy egoístas. Todos reconocemos que cuando vienen a lo mejor en el trabajo, algo nos vino de sorpresa que era muy malo y muy difícil y llegamos a casa y empezamos a enojarnos con el perro y con los hijos y con la esposa y con la televisión y con el futbolero que está allí y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya esa prueba nos ha irritado y en vez de confiar en Dios, pensamos, yo tengo que arreglar eso. Y ya empezamos a pensar en nosotros en vez de pensar en otros. Pero si estamos confiando en Dios, que Dios está en control de todo, ya podemos sacrificar por otros. Vamos a solamente empezar a mirar este capítulo esta noche, como ya se va el tiempo. Vamos a empezar a mirar el principio y la próxima semana vamos a terminar de mirar el resto del capítulo. Pero para esta noche quiero enfocarme solamente en la primera parte aquí, los primeros cuantos versículos, siguiendo el versículo 11. Y dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti recibirán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Es muy interesante eso porque según lo que sabemos de las edades, Sarai ya tiene unos 65 años de edad. Y teniendo 65 años de edad, Abraham la mira y dice, eres todavía muy, muy hermosa. Tan hermosa que cuando otros hombres, especialmente hombres poderosos, te miran, van a decir, yo te quiero y voy a matar a tu esposo para tenerte. Y sabemos que no solamente era Abraham que pensó eso, porque más luego, en versículo 14, dice, aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces sabemos que Sarai era muy hermosa. Y también sabemos que aquí Abraham no estaba diciendo una mentira completa, ¿verdad? Solamente media mentira. Porque sí era su hermana. Dice luego que era hija de su padre, pero no de su madre. Entonces era su media hermana. Pero sabemos que Abraham aquí, por causa de la dificultad, por causa de esa prueba inesperada, solamente estaba pensando en sí mismo. Él no está pensando en su esposa, no está pensando en nadie más, solamente está pensando en protegerse a sí mismo. Otra vez solamente mira las palabras que usa. Dice allí en versículo 12, me matarán a mí y a ti te recibirán la vida. Otra vez al final del versículo 13, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham estaba dispuesto a dejar a su esposa ser llevada por otro hombre solamente para preservar su propia vida. Estaba solamente pensando en sí mismo. ¿Y qué cambio? Porque vemos al principio es un héroe, es una persona que confía en Dios, es una persona que está dispuesta a dejar a todo para seguir al Señor. Y ya cuando viene esa prueba inesperada, se vuelve a hacer lo que todos hagamos. Se vuelve a pensar solamente en sí mismo, en sus necesidades, en cómo él va a sentir. Y hace todo lo opuesto que hace el Señor Jesucristo. Si vemos a Isaías, un pasaje favorito mío muy conocido, Isaías 53, vemos que el Señor Jesucristo hace todo lo opuesto. Abraham, cuando se enfrentó con dificultad, solo pensó en sí mismo, solo pensó en su bienestar y estaba dispuesto a sacrificar a su esposa para guardar su propia vida y para guardar su propio bienestar. Pero el Señor Jesucristo hace lo opuesto. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Abraham, cuando se enfrentó con dificultad, solo pensó en salvarse a sí mismo. Pensó lo que le iba a agradar a él. No le importaba a su esposa, estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de su esposa para guardar su propio bienestar, aunque su esposa no había hecho nada malo. Pero Jesús hace todo lo opuesto. Mire a nosotros, quien hemos rebelado en contra de él. Él nos ha dado toda nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos, y nosotros no le hemos adorado, no le hemos amado. Hemos ignorado sus mandatos, hemos ido por nuestro propio camino, y nosotros merecemos ser castigados, cada uno de nosotros. Pero Cristo, en vez de darnos lo que merecemos y sacrificar a nosotros por su propio bien, como hace Abraham y como nosotros hagamos muchas veces, Él dice, yo voy a tomar el castigo que ellos merecen. Yo voy a sufrir las consecuencias de los pecados. Como dice allí en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él tomó nuestras rebeliones sobre él y sufrió en la cruz. Abraham dijo, no quiero sufrir, ponme a Sarai. Cristo dijo, ellos merecen morir, ellos merecen sufrir, pero yo voy a tomar su sufrimiento. Ese es el amor de Cristo, ese es el ejemplo que Él nos da. Cada uno de nosotros naturalmente somos como Abraham. Cada uno de nosotros cuando vienen pruebas y dificultades a la vida, especialmente solamente pensamos en nosotros mismos. Pensamos en nuestro sufrimiento y muchas veces olvidamos del sufrimiento de otros, o muchas veces aún hagamos que otros sufren más por nuestro egoísmo. Pero Cristo hace lo opuesto. Él toma los sufrimientos de otros sobre sí mismo. Un creyente en Jehová sacrifica por otros, y vemos aquí que pone el bienestar de otros sobre su propio bienestar. Abraham buscó su propio bienestar y sacrificó el bienestar de su esposa. Cristo sacrificó su vida para nuestro bienestar. Y Él es el único que nos puede ayudar a hacer lo mismo. En solamente unas semanas aquí vamos a recordar un evento, uno de los eventos más terribles en la historia de los Estados Unidos. Lo que muchos llaman el 9/11. El día cuando los dos aviones pegaron a las Torres Gemelos y muchos en este día murieron. Y la mayoría de las personas estaban huyendo de esos dos torres. Pero algunas personas algunos cristianos, algunos no, pero algunas personas en este día actuaron como Cristo. Y ellos miraron esas torres quemándose, listos para caer y matar a todos los que estaban adentro, y en vez de huirse, ellos corrieron hacia esas torres. Sacrificaron sus vidas para salvar las vidas de otros. Y 400 policías, bomberos de Nueva York dieron sus vidas este día para salvar las vidas de otros. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en su propio bienestar, estaban pensando en el bienestar de otros. Y ellos sacrificaron a ellos mismos para ellos. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que buscar la gracia de Dios primeramente para arrepentirnos de nuestro egoísmo,
Tantas veces estamos más preocupados por nosotros que las necesidades de otros, el bienestar de otros. Pero eso no es la actitud de uno que en verdad tiene fe en Cristo, que está tratando de seguir a Cristo. No tiene que buscar, pero otro pasaje, Filipenses capítulo 2, dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas veces cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, tiempos de hambre como con Abraham, pensamos en otros? Pensamos en los que están en necesidad o solamente pensamos en nosotros mismos y pensamos en salvarnos a nosotros mismos de la dificultad. En cosas pequeñas y en cosas grandes. ¿Cuántos jóvenes vienen a la casa y sus padres han estado trabajando todo el día para proveer comida, para preparar comida y llegan y ponen el plato delante de ti y dices, oh, no me gusta esta comida, ¿por qué siempre me sirves esta comida? ¿Qué están haciendo? Están poniendo su propio bienestar sobre el bienestar de sus padres. No están pensando en cómo sus palabras van a afectar a sus padres, están pensando en ellos mismos. ¿Cuántas veces esposos vienen a la casa de nosotros y después de un día de trabajo nos sentamos delante de la televisión y solamente pensamos en descansar y disfrutar y ni pensamos en los problemas de nuestra esposa? Y no pasamos tiempo para preguntar cómo fue su día, ¿Qué problemas has tenido? ¿Cómo puedo ayudarle? Solo pensamos en nosotros mismos, igual como Abraham. Y no importa si está sufriendo nuestra esposa. ¿Cuántas veces aún en el trabajo solamente pensamos en nosotros mismos? Y siempre solamente a veces llamamos y decimos estamos enfermos cuando solamente queremos tomar un día libre. Y no pensamos cómo va a afectar a todos los otros trabajadores que ya tienen que hacer nuestro trabajo. Solo pensamos en nuestro bienestar en vez del bienestar de otros. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia y no pensamos en las necesidades de otros, en orar por ellos, en pasar tiempo orando por sus necesidades? Solamente pensamos en cómo otros nos tratan a nosotros o no nos tratan como nosotros queremos, en vez de buscar servir a otros y sacrificar por otros. Igual como Abraham, muchas veces solo pensamos en nuestro propio bienestar y sacrificamos el bienestar de otros. Y muchas veces maltratamos a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros vecinos o los otros en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por nosotros mismos que otros. Somos como Abraham. A veces tenemos fe, pero cuando vienen las pruebas se va la fe y olvidamos de Dios. Pero tenemos que buscar la gracia de Dios para cambiar y ser como nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede hacer eso. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo confiando en su poder, meditando mucho en la cruz de Cristo, en su resurrección, podemos morir a nosotros mismos y en vez de ser servidos, servir como Cristo hizo. Que oremos al Señor hoy, que no seamos como Abraham, buscando solamente nuestro propio bienestar, sino que buscamos la gracia de Dios para ser como Jesús y buscar el bienestar de otros, aun si significa que tenemos que sacrificar nuestro propio bienestar, nuestra comodidad, nuestros deseos, para servir a nuestros familiares, para servir a los que trabajan con nosotros, para servir a los otros en la iglesia. Que busquemos la ayuda del Señor para en verdad sacrificar por otros y así mostrar nuestra fe en el Señor Jesucristo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga,
¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.